Buenas noches, ingeniero Edwin Flores. Mi nombre es Diego Pazmiño. Le voy a mostrar el arranque de un motor por el sistema Estrella Delta con la opción de un arranque directo. Nuestro sistema de arranque lo vamos a desarrollar en el simulador KDSIMU. Aquí les voy a compartir mi pantalla. Bueno, aquí vemos nuestro sistema de arranque, en el cual consta de dos partes: el circuito de fuerza y el circuito de control. Nuestro circuito de fuerza consta de la alimentación trifásica, un breaker termomagnético, 3 contactores que son los que hacen el juego para hacer el arranque estrella y el arranque delta, nuestro relé térmico y nuestro motor de 6 puntas. En la parte de control tenemos nuestra alimentación línea neutro, un breaker termomagnético bipolar, un contacto normalmente cerrado de nuestro térmico y un contacto normalmente abierto de nuestro térmico, un pulsador normalmente cerrado para el paro y un pulsador normalmente abierto para darle marcha. Aquí tenemos un contacto normalmente abierto de nuestro contactor KM1. Un selector de 2 posiciones. Tenemos también las bobinas de nuestros contactores. Aquí tenemos del KM1, la bobina del KM3, del KM2. También tenemos un relé temporizador para nuestro sistema de arranque Estrella Delta. Una luz piloto que nos va a indicar cuando el motor esté puesto en marcha. También contamos con una luz piloto que está conectado con el contacto normalmente abierto de nuestro térmico, cosa al momento de que nos va a indicar falla al momento de que el térmico entre en ese estado. Se va a cerrar este contacto y nos va a encender este motor que nos va a indicar que esta luz piloto nos va a indicar que el motor está en falla. Además contamos con un contacto normalmente cerrado de nuestro temporizador, un contacto normalmente cerrado de nuestro contactor KM2, un contacto normalmente abierto del temporizador y un contacto normalmente cerrado de KM3. Si se dan cuenta, aquí tenemos cruzado la bobina del contactor con el contacto Esto es para que no se vayan a enclavar, no tengan la opción de enclavarse al mismo tiempo. Por ende, si este está cerrado, no va a poder, el KM2 está cerrado, no va a poder enclavar KM2 y viceversa. KM3 lo mismo pasa con este, está normalmente cerrado. Cuando está activado KM3, este contacto se va a abrir y no nos va a permitir energizar nunca KM2. Correcto. Bueno, entonces, explicado esto, también acá está lo de los contactores. Al activar el pulsador de marcha, se activa la bobina del KM1, se activa la bobina del temporizador y se energiza nuestro relé KM3, que es el que nos agrupa los 3 extremos de la bobina, haciendo un solo puño de estas tres líneas del motor,
para hacer nuestra conexión estrella. El temporizador comienza a contar, ya que lo hemos seteado en 10 segundos, comienza a contar y al pasado los 10 segundos cambia de posición, se desactiva el contacto normalmente cerrado, pasa a la posición abierta y el que está normalmente abierto pasa a cerrado y se desactiva nuestra KMT3, que es del contactor que está haciendo el modo estrella, y se energiza nuestra bobina KM2, que corresponde al contactor KM2 para que nos cumpla la función de hacer la delta del motor en juego con el KM1. Bueno, y aquí tenemos nuestro selector que hemos colocado, que nos va, al momento de cambiarle la posición, nos va a dejar deshabilitada la parte de estrella y ahí procede a hacer un arranque directo, solo activando la bobina del KM2, que es la bobina delta, y por ende la KM1, pulsando el botón de marcha. Bueno, aquí le vamos a simular con nuestro simulador. Energizamos el circuito primeramente por nuestro breaker termomagnético. Energizamos el control. Vemos que ya tenemos energizada la parte superior de los contactores. Le damos marcha y vemos cómo se energiza nuestro KM1 y se energizó nuestro KM3. Y nuestro relé temporizador está haciendo el conteo para hacer el respectivo cambio. Vemos que está cerrado el contacto del temporizador y está energizado. Ya va a hacer el cambio. Se desactiva KM3 y se activa KM2. Vemos que el contacto del térmico se cerró, del temporizador, perdón, se cerró y deja pasar la corriente hacia la bobina de KM2. Y por ende vemos cómo energizó cómo activó nuestro contactor. Y ahí vemos cómo está el arranque. Empezó con un arranque estrella y terminó de un modo delta. Eso es con respecto a nuestro arranque estrella. Ahora vamos a darle paro con nuestro botón de paro y vamos a hacerle el cambio, la opción del cambio a un arranque directo. Cambiamos de posición nuestro selector, activamos nuevamente nuestro interruptor de marcha y vemos cómo nos queda deshabilitado la parte del arranque del temporizador y del KMT3, que era la bobina que energiza nuestro contactor. Le vamos a dar pulsar la marcha, vamos a ver cómo va a ser un arranque directo tipo delta, conexión tipo delta, y ahí vemos cómo se energizó KM1 y se energizó KM2. Al momento de cambiarle el selector, dejamos deshabilitada toda esta parte que era el temporizador y el KMT3, que es el que energiza, el que nos hacía el modo delta, que nos agrupaba en un solo contacto las tres puntas de la bobina del motor, de cada una de las bobinas del motor. Bueno, y ahí vemos cómo está funcionando nuestro arranque directo. Le damos paro y así completamos con el pedido del arranque estrella delta con la opción de un arranque directo. Bueno, eso es todo, ingeniero. Muchas gracias.